fuerza. Él canta, él canta sobre ti, canta sobre mí. No saben su fuerza. Hay una canción que se Muy buenas noches, sean todos más que bienvenidos a este su programa Luz Izar Live. Como siempre, feliz, contenta, con mucho entusiasmo, con mucha fe de que esta palabra tocará tu vida, de que es una semilla buena que dará fruto al 100 por 1. De verdad que estoy muy feliz, por eso te invito a que invites a tus amigos, a familiares, a escuchar la palabra que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que te animo a que compartas y escuchemos un poquito más de esta tremenda adoración de Lily Goodman. Aleluya. Asimismo, el Señor nos da de su fuerza, porque dice su palabra: diga el débil, fuerte soy, en el nombre de Jesús. Así que recibe esa renovación de fuerza. Y te invito a que abras tu boca gloria nos llena. y adores al Eterno. Canta sobre ti, canta sobre ti. Recibe su fuerza. Aleluya. Y vamos a recibir fuerza con el proverbio que tenemos en esta noche. Un proverbio tremendo que quiero verdaderamente compartir con ustedes, que se encuentra en el capítulo 3, gloria a Dios. Proverbio 3, versículo 5, dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Y hay otro que me gustó muchísimo, que te quiero compartir también, que se encuentra en el capítulo 28, versículo 26. Dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. Gloria a Dios. Y es un proverbio de verdad que lo vi muy oportuno, como cada uno de los proverbios que tratamos en cada uno de los programas con respecto al tema. Me gusta el primer proverbio cuando dice que confía en el Señor con todo tu corazón. Vamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, pero no vamos a abusar de la confianza. Quiero invitarte a ti, a mí, a todos los que nos van a escuchar, que no abusemos de la confianza que tenemos que tener en el Señor, porque puede ser bastante peligroso. Dice: y no te apoye en tu propio entendimiento. Muchas veces nosotros nos vivimos apoyando en lo que nosotros creemos que eso tiene que ser así, porque ciertamente el entendimiento, la experiencia, el tiempo que tengo me dará la razón de la decisión que pretendo tomar. Pero dice la palabra que no nos apoyemos de nuestro propio entendimiento. También dice el segundo proverbio que confía en el Señor. Gloria a Dios. El que confía en el Señor, gloria a Dios, el que confía en su propio corazón es un necio. Recuerden que la palabra dice: engañoso es el corazón. Y en un programa anterior le dije que cuando la palabra de Dios nos habla sobre el corazón,
se refiere a nuestra alma, donde está donde está nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, donde están todos los conflictos que como ser humano nosotros vivimos, está ahí en nuestra alma. Entonces por eso dice la palabra que engañoso es el corazón, porque muchas veces creemos que estamos bien, hermano. Muchas veces creemos que estamos bien, pero no necesariamente tú estés bien ahora o yo esté bien, pero si buscamos apoyarnos siempre en el Señor, siempre obtendremos la victoria, porque el Señor lo que quiere darle a su pueblo es victoria sobre victoria, y como dice un versículo, que Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Y es por esto que vamos hoy a leer un tema muy interesante, un capítulo. Vamos a hablar sobre Josías, amén, sobre el rey Josías. Bendito sea el nombre del Señor. Por esto el tema el título sobre, aleluya, gloria a Dios, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como le dije anteriormente, creemos que estamos bien, pero hay cosas en nosotros que tenemos que entregárselo al Señor para vivir esa vida de santidad, para vivir esa vida de gloria en gloria, para vivir esa vida no apoyado en nuestro entendimiento o en lo que Dios me ha dado, o en las victorias del Señor. No, sino que todos los días, es como alguien dijo, vivir un día a la vez, vivir es no querernos adelantar, porque ciertamente pudiéramos cometer muchos errores. Y yo quiero hablarte de el rey Josías, que muchos han escuchado de él. O sea, para muchos quizás no le estaré hablando de algo nuevo, pero la palabra de Dios siempre trae una revelación. No importa las veces que lo hayas escuchado, que lo hayas leído, siempre hay algo. Gloria a Dios. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Aquí vemos, dice reinado de Josías. Cuando la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai y Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse de derecha ni a la izquierda. Aquí ya vemos un inicio espectacular del rey Josías. Con tan solo 8 años, gloria a Dios, hizo lo recto delante del Señor. Y cuando leemos en el versículo 3 del capítulo 22, ahí leemos, le voy a hacer un pequeño resumen, cuando ya el rey Josías está, ¿verdad?, al mando de Israel, dice la palabra que fue hallado el libro de la ley. Gloria a Dios. Fue encontrado el libro de la ley. O sea, los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés, gloria a Dios, que era la guía que tenía el pueblo de Israel para estar en santidad, para ser conforme la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que luego que iniciaron los jueces, porque acuérdense que el pueblo de Israel con respecto a autoridades, primero el pueblo era dirigido totalmente por Dios. Amén. Era dirigido por Dios. Luego el mismo pueblo le pidió a Dios reyes. Gloria a Dios. Luego vinieron los sacerdotes, los profetas, etcétera, etcétera. Pero ya hacía mucho tiempo
que el rollo, que el libro de la ley no se consultaba, no se leía, no se conocía en el pueblo de Israel. Por eso, en todo el transcurrir del nacimiento y crecimiento de Josías, Josías no conocía la palabra de Dios. Josías no tenía esa cercanía con el rollo, porque ya no se iba al templo a leer la palabra de Dios, ni a consultar lo que el Señor quería, sino que el pueblo se apartó de Dios. El pueblo empezó a adorar otros dioses de los pueblos que Dios había quitado de la tierra prometida. El pueblo de Judá, gloria a Dios, empezó a levantar lugares altos. Los lugares altos era donde hacían sacrificio, donde levantaban altares de otros dioses, donde en el templo de Dios empezaron a adorar a Baal, a hacer imágenes, a levantar todo lo que el Señor aborrecía. El templo del Señor se convirtió en algo realmente blasfemo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado y había adoptado a otros dioses. Adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban seres místicos. Adoraban a los zodiacos, consultaban los zodiacos, porque ellos adoraban todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Pero dice la palabra que en el reinado de Josías, ya cumplí sus 18 años, cuando él manda a restaurar el templo, cuando él manda a llevar la ofrenda para los que estaban trabajando en el templo, para que tuvieran todo lo necesario, dice que el libro de la ley fue encontrado. Y cuando encuentran el libro de la ley, se lo llevan a Josías, gloria a Dios. Y cuando Josías empieza a escuchar y a leer todos los mandamientos y los preceptos, todo como el pueblo de Dios tenía que caminar, rasgó su ropa, empezó a llorar, empezó a clamar a Dios, porque se había dado cuenta que el pueblo estaba totalmente lejos de Dios, y vino a poner orden, gloria a Dios, en el templo de Dios. Dice la palabra que él mandó a consultar a Dios a través de la profetisa. Gloria a Dios, la profetisa Hulda. Hulda es quien va y consulta, va y busca la dirección de Dios, y el Señor ciertamente les revela la condición del pueblo, de que él iba a destruir todo el pueblo, pero el Señor le manda a decir: por causa de cómo he visto que has derramado tu corazón, tú tendrás paz. Es un pequeño resumen. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor se agradó del corazón de Josías. Y la palabra nos sigue hablando sobre la reforma de Josías. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de que Josías vino, gloria a Dios, a organizar, a establecer los principios de Dios en el templo. Él vino y quitó todo lo que no era del agrado de Dios. Derribó los lugares altos, derribó toda imagen. Quitó a los sacerdotes que prendían incienso a Baal, a los signos zodiacales. Este joven empezó a limpiar el templo de Dios. Empezó a limpiar de una manera profunda el templo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Josías vino a organizar nuevamente y a poner en el corazón del pueblo el temor a Dios, porque el pueblo estaba lejos de lo que era la voluntad de Dios, por cuanto el pueblo, a través de los diferentes reyes que desagradaron a Dios, que no anduvieron con rectitud ante los ojos de Dios, pervirtieron todo Israel. Pero ¿sabes qué? Allí donde hay mucho desorden, allí donde parece que todo acabó y que no puede resurgir algo nuevo de parte de Dios,
Allí en tu familia donde quizás tú crees que ya no hay más nada que hacer porque se ha contaminado tanto tu casa ha venido a ser tan reverde que tú dices ya no hay esperanza. ¿Sabe? En medio de ese caos siempre habrá alguien que Dios levante para que le busque de todo corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y déjame decirte que a pesar de todo lo que hizo Josías, porque él puso su corazón para agradar a Dios, para caminar como caminó David, dice la palabra sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Él solo quería hacer la voluntad de Dios. Pero hubo un momento luego de él restablecer la Pascua que también se había dejado de hacer. Recuerden que la Pascua era un recordatorio de la esclavitud a la libertad que Dios le había dado a su pueblo, y todo eso se había dejado de hacer. Y el rey Josías vino y estableció nuevamente la Pascua. Y después que él ordenó, después que él hizo esa limpieza profunda en el templo de Dios, dice la palabra que Josías murió de una forma que, wow, es impactante. Como un hombre que había tenido un respaldo tan grande de Dios, como un hombre que había visto la gloria de Dios y el favor de Dios, haya muerto de la manera que murió. Y vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, gloria a Dios, versículo 20, lo siguiente. Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué hago yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino que contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a la palabra de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Santo eres Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese cómo un hombre que había determinado en su corazón restaurar, reformar la casa de Dios, al parecer hubo algo en su corazón que él no se había tomado el tiempo de restaurar. Y es por eso que yo te hablo de que nosotros muchas veces no podemos abusar de la confianza con Dios. Tú sabes que tú tienes un llamado, tú sabes que en ti está la unción, el poder, el Espíritu Santo. Tú sabes que tú eres un hombre, una mujer usado fuertemente de parte de Dios para su gloria, para su honra y para beneficio de su pueblo. Pero eso no te da a ti ni a mí ningún derecho de hacer cosas que Dios no te mande hacer. En ningún momento se dice que Josías consultó al Señor para buscar la dirección de que si él tenía que ir contra ese rey de Egipto. En ningún momento. Al contrario, él fue y se enfrentó. Y ese rey de Egipto le dijo: yo no tengo nada contra ti. Yo no vengo a pelear contigo. Yo vengo a pelear con el que le hace guerra a mi pueblo. Y dice la palabra que le dijo: Dios está conmigo. Fíjate que dice la palabra,
Esto es algo tremendo porque muchas veces nosotros nos sentimos tan súper ungidos de Dios, tan súper hijos de Dios, que nosotros abusamos de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y sabes qué? Nosotros no podemos pasar el límite que Dios ha puesto en nuestras vidas. No podemos pasar el límite de nosotros tomar lo que Dios nos ha dado para hacer con ello lo que nosotros queremos. Dice la palabra, hay otra cosa que muchas veces nosotros creemos que solamente la misericordia de Dios es con nosotros. No, es conmigo. O sea, yo puedo hacer muchísimas cosas porque Dios está conmigo, pero no está con el otro. Y nosotros siempre queremos estar peleando incluso batalla que no nos corresponde pelear. Josías no tenía por qué ir a enfrentarse con ese rey de Egipto. ¿Sabe? Josías estaba en paz. El Señor en ningún momento le dijo a Josías que él tenía que subir a pelear con este hombre. Y resulta que el Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios que Josías había dispuesto su corazón a servir, el Dios que Josías había puesto en su corazón limpiar toda la casa de Dios, una limpieza profunda, sacando todo el anatema que había en el templo de Dios. Josías no pudo discernir cuando el rey de Egipto le dijo, Dios está conmigo. Porque muchas veces nosotros nos sentimos muy exclusivos de Dios y que la misericordia de Dios no puede llegar a otros. Déjame decirte que el rey le dijo, Dios está conmigo. Le voy a repetir. Dice en el versículo 21, Necao le envió un mensaje diciendo, ¿qué tengo yo contigo? O sea, tú a lo mejor te estás levantando en contra de personas que no te han hecho nada. Quizás tú estás viendo mal un ministerio que no te ha hecho nada, un pastor, no sé. ¿Contra quién tú quieres ir que Dios no te ha dicho que vayas? ¿Contra quién te ha obsesionado para ir en contra, para ir a pelear? Batalla que Dios no te ha dicho que te dará la victoria. Hermanos, es tiempo de reconocer que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios misericordioso y que dice su palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A lo mejor tú estás denigrando algún concilio, algún pastor porque no te gusta su forma. Quizás tú estás viendo video y dices, esta persona está hablando cosas que no sabe y tú quieres y arremete contra esa persona sin darte cuenta que Dios está con ellos. Sin darte cuenta que han sido enviados por Dios y con promesa de que Él le dará la victoria. Entonces dice, yo no vengo contra ti, sino que contra la casa que me hace guerra. Si nadie te está haciendo guerra, ¿por qué tú siempre estás dispuesto a pelear? La palabra dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo, hay tiempo para guerra, pero hay tiempo para paz. ¿Por qué tú no disfrutas la paz que Dios te está dando? No, porque como tú quieres cada día sentirte súper ungido, de que siempre tengo una prueba, de que mientras más pruebe, porque más unción tengo. Bueno, si eso es lo que tú piensas, gloria a Dios, pero no te desgastes, mi hija, mi hijo, no te desgastes, porque Dios también sabe dar tiempo de refrigerio. Él también sabe traer tiempo de paz. Disfruta tu tiempo de paz. Y sigue diciendo la palabra, gloria a Dios, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Hermano, dejemos de oponernos a Dios. Porque cuando vamos a una guerra donde Dios no nos ha dicho que vayamos, y si Dios ya le ha dado palabra, promesa, en este caso, al rey de Egipto, oye, a quien Dios le estaba dando promesa de victoria, al rey de Egipto. Fíjese bien, usted puede leer ese versículo, gloria a Dios.
dice que Necao era rey de Egipto. Y usted sabe lo que significa Egipto. Usted sabe quiénes estaban en Egipto. Usted sabe muy bien a quiénes Dios liberó de Egipto. Pero a él le plació decirle a este rey que avanzara, que él iba a estar con él. Y ese rey le dice a Josías, gloria a Dios, mira, no te opongas, deja de oponerte a Dios. O sea que hay mucha gente que están peleando con Dios, que hay mucha gente que están ahí intercediendo y haciendo oraciones raras en contra del mismo Dios. Porque Dios decidió darle la victoria, aunque a usted no le guste lo que esté pasando. Lo que usted tiene que pedirle discernimiento a Dios. Señor, muéstrame qué es lo que está pasando, porque hay cosas como que no entiendo. Fíjese, esto sería un caso de esto que no entendemos, cómo Dios le está dando una victoria al rey, a un rey de Israel. Pero Él es soberano. Hermano, entienda, Dios es soberano y nosotros no podemos cruzar el límite, porque tú sea quien sea en el Señor. Nosotros somos algo porque Cristo dio su vida por nosotros. Y toda la victoria que podamos obtener en el camino de la fe es gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que baja la aceleración, baja el aceleramiento que tiene, porque Dios tiene el control de todo. No queramos ser más santo, más misericordioso que Dios, que ahí daña todo. Entonces sigue diciendo la palabra. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Qué pasa? El Señor le está hablando a Josías a través del rey de Egipto. Pero muchas veces el Señor no está dando palabra, pero esto es una novata en la palabra de Dios. ¿Qué palabra yo puedo recibir de Sandra? Es una muchachita que está en pañales. ¿Qué palabra puedo recibir? Pero Dios está hablando. Lo que pasa es endurecido tu corazón con el ego de que tú eres y los otros no son nada. Pero Dios le estaba hablando al rey Josías de que se estaba oponiendo a él mismo, pero como nosotros menospreciamos a los que están por debajo de nosotros, a los que no son del pueblo de Dios, nunca creemos que Dios puede tomar una piedra realmente y hablarnos. ¿Y sabe qué pasó? Viene lo más duro. Por eso es que Pablo le aconsejaba a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque muchas veces nosotros nos vemos haciendo muchas cosas en la casa de Dios, pero hay áreas de nuestra vida que tenemos que entregarla. El orgullo, la altivez, la autoconfianza en las experiencias que tenemos. Amén. Dice la palabra, sigue diciendo, ya voy terminando con esto. Dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a la palabra de Necao, que era de boca de Dios. ¡Ay, santo! Dice que la palabra que salió de la boca de Necao fue palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero no sé qué le pasó. Él no lo entendió. Entiendo que quizá fue un abuso de confianza, de que Josías se sentía tan confiado con todo lo que estaba haciendo para con el Señor. Se confió tanto que ya él creía que él podía tomar decisiones sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios. Fíjese que cuando encuentran el rollo de la ley, ¿qué hizo Josías? Mandó de una vez a consultar al Señor con la profetisa Hulda. Y él se movió conforme lo que ella le dijo, pero en este caso vemos que él no buscó dirección de Dios. Muchas veces vivimos abusando de la confianza y eso nos hace daño a nosotros mismos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Él se disfrazó. Si tú sientes en este momento deseo de disfrazarte para hacer algo que tú entiendes muy bien que Dios no te ha mandado a hacer,
Reprende ese deseo de disfrazarte. Pídele, Señor, examina mi corazón y déjame ver qué es lo que hay. ¿Por qué no puedo recibir las palabras que vienen de tu boca? Si yo soy un hombre y una mujer consagrada a ti, ¿por qué no puedo entender lo que tú me estás diciendo? Si tú tienes deseo de disfrazarte para disimular quién eres tú y para hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer, esta es la noche donde Dios te está hablando. Donde Dios te está diciendo, no hagas eso que tú estás pensando hacer sin buscar mi dirección. No sea que te enfrente conmigo mismo. Fíjate que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, 16, lo siguiente, pero vamos a leer desde el 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, tenemos emociones que nos pueden engañar. Por eso es que cada día tenemos que dejar morir la carne, morir nuestros deseos y ponerlo en el altar para que el Señor sea consumido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo, cuídate de ti mismo, hermano, porque nosotros muchas veces creemos que estamos tan sanos que hermano, y hay tantas cosas dentro de uno. Mire, esto hasta que Cristo venga, olvídese que hay que estar en observación, autoconfrontándonos a nosotros mismos. ¿Qué le pasó a un hombre que había puesto su corazón en hacer las cosas de Dios, pero no pudo discernir a Dios? Entonces dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuida todo lo que yo te he enseñado. Cuida eso como un tesoro, ¿verdad? Bien, bien preciado. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo. Me gusta mucho cómo termina, porque cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos vigilando nuestras emociones, cuando nosotros estamos vigilando, espérate, yo quiero hacer esto, pero de verdad que Dios no me ha hablado. Cuando yo estoy vigilando todo lo que yo estoy haciendo, que yo estoy vigilando, ¿sabes qué me dice la palabra? Te salvarás a ti mismo y los que te oyen. Amén. Hermanos, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Cuando te cuidas a ti mismo, te estás salvando de no cometer errores como de hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Josías estaba en un tiempo de paz, pero él fue a una batalla que Dios no le mandó. Y dice la palabra que él fue y se disfrazó. ¿Y sabes qué? Los flecheros lanzaron la flecha y el primero que recibió las flechas fue Josías. Ahí le dijo al que estaba conduciendo el carruaje que estaba herido y de camino a Israel murió. Dios no quiere que tú y yo moramos. Acuérdate que dice la palabra que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios quiere que seamos obedientes y obedecer muchas veces no es tan fácil como se dice, pero vamos a cuidar celosamente el hacer la voluntad de Dios y no menospreciemos. Dice la palabra que podemos escuchar todas las cosas, retener lo bueno y desechar lo malo, pero no seamos tan pronto para juzgar, porque dice la palabra que Jesús no vino a juzgar, sino que la misma palabra juzga nuestro comportamiento. Amén. La palabra de Dios juzga nuestro comportamiento. Así que vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer, de cuidar de nuestras emociones, de nosotros mismos, de no creernos tan súper ungidos de Dios que pretendamos hacer cosas sin que Dios nos mande. ¿Sabe? Cuando abusamos de poder es que, ejemplo, Zunilda y yo tenemos una confianza muy buena y que yo venga y pase la raya de la confianza
queriendo ser Zunilda, tomar la posición de Zunilda, no, porque es que Zunilda es amiga mía, yo sé que no va a decir nada si yo tomo tal o cual decisión, no, yo tengo que respetar los límites que Dios pone. Eso le pasó a David. ¿Recuerdan? David pasó el límite cuando mandó a censar al pueblo sin consultar a Dios. Y uno de su guardia y jefe, un jefe alto, le dijo, pero le quiso hacer ver y entender que no estaba bien lo que él iba a hacer y él, vaya, cense el pueblo sin consultar a Dios, y eso trajo grandes consecuencias en la vida de David. Así que mis hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esta palabra porque tenemos que retener lo bueno y pedirle misericordia a Dios y no menospreciar las palabras que Dios nos entrega para advertirnos cuando estamos haciendo la cosa mal. Así que nada, Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros en tu programa Luz y Sal Life. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Hay una canción que sale